Conocí al que ahora es mi esposo en una fiesta que mi amiga Andrea hizo. Cuando nos casamos no teníamos una casa propia, por lo que estuvimos buscando una en renta. Fue cuando Rubén y yo nos dimos cuenta de lo complicado que era conseguir un lugar para habitar. Empezó la búsqueda en mayo. Fue cuando nos dimos cuenta de lo complicado para conseguirla. Y no era que no las hubiera, sino que o se encontraban fuera de nuestro alcance económico, o estaban muy lejos, tanto que nos llevaría más de hora y media trasladarnos de un lugar a otro. Andrea fue la que me dijo que había una cerca de donde ella vivía. La zona en la que tenía su casa era muy bonita, porque aparte de ser casas grandes, había un parque muy grande alrededor. Le comenté que me encantaría vivir cerca de ella, pero creía que no tenía el presupuesto para rentar una vivienda en esa zona residencial. Lo que mi amiga me dijo me pareció convincente. No perdía nada con preguntar el precio de la renta. En ese instante marqué por teléfono. Una voz algo ronca me respondió. Le pedí la información necesaria. Cuando la mujer que estaba del otro lado del teléfono me dio el precio de la renta de la vivienda, no podía creerlo. Le pregunté nuevamente si había escuchado mal. La mujer me respondió que estaba en lo correcto. Estuve atenta a las explicaciones que la anciana me decía. Suponía que era un adulto mayor, por el tono de su voz y la dificultad que tenía para hablar. Me explicó que la renta era accesible porque había una cláusula importante respecto a la casa. Como ella vivía sola y la vivienda era muy grande, la había dividido en dos partes. Lo hizo con material de tabla roca en su parte interior. El jardín que estaba al fondo de la casa era la única zona que era compartida, pero podía elegir no usarla o hacer una división con malla. No lo dudé. Hice una cita con la señora para verla de ser posible esa misma tarde. No fue viable porque otras personas habían quedado de ir ese día, pero podía acudir al día siguiente. Sin dudarlo, hice una cita con ella a las 8 de la noche. Tanto a mi amiga como a mí nos entusiasmaba la idea de vivir cerca. En el fondo creía que ya no iba a estar disponible. Ese día varias personas iban a verla. Preferí no hacerme tantas ilusiones. Al día siguiente, Rubén me acompañó a ver la casa, la cual justo se encontraba enfrente del parque y tenía cochera para 2 autos. Tocamos el timbre por varias ocasiones, nadie salía a abrirnos. Ya estábamos a punto de retirarnos. Cuando escuchamos que abrían la puerta principal, salió una mujer como de 70 años de edad. Arrastraba uno de sus pies, por lo que caminaba con mucha dificultad. No se notaba que fuera una persona muy expresiva o amable, ya que solo se limitó a extender su brazo, haciéndonos la indicación de que pasáramos. La puerta de la entrada era la misma para las 2 casas. Al ingresar había una especie de pasillo que hacía las divisiones hacia una casa y a la otra. Íbamos preparados con los documentos oficiales. Al parecer, a las personas que fueron con anterioridad, no les agradó convivir muy de cerca con la dueña. La pudimos alquilar. La señora nos pidió que nos entendiéramos con su abogado y el siguiente fin de semana empezamos a empacar todas nuestras pertenencias. Un sábado de junio fue nuestro primer día en esa casa. Consideré que era normal escuchar ruidos durante la noche, principalmente porque no estaba acostumbrada a ellos. Iban a ser las 3 de la mañana. El reloj digital con su luz blanca me hacía sentir que el tiempo transcurría muy lento. Escuché unos pasos que se acercaron a nuestra recámara. Era la propietaria de la casa. Lo supe porque una de sus piernas la arrastraba al caminar, y como había mucho silencio, cualquier sonido era perceptible a través de la pared de tabla roca. El caminar de la señora lo escuché durante unos segundos. Después todo quedó en silencio. Me levanté para asomarme a la ventana. Recorrí la cortina y alcancé a ver que la luna estaba en su fase completa, lo que hacía que hubiera un poco de luz, quizás en una habitación completamente oscura. Aquella tenue luz serviría para aquietar los terrores nocturnos. Caso contrario sucedía con el parque. Como era abundante en vegetación y muy extenso, la luz de la luna solo le daba un tono tétrico al lugar, ya que empezaba a hacer un poco de viento.
como señal de que llovía en alguna otra parte de la ciudad. Los árboles se movían. El recuerdo que tenía del parque era completamente distinto por la noche. No me imaginaba estar dentro a esas horas, porque no se veía ningún alma por el lugar. Con el insomnio me quedé un rato en la ventana, observando el parque. Nuevamente los ruidos al interior de la casa se escucharon. Parecía que no era la única que no podía dormir, porque la señora seguía caminando por toda su casa. Creí que durante el día aquel sonido de la pierna sería imperceptible, pero a la hora del silencio todo era posible escuchar. Casi al amanecer me fui a dormir a mi cama. Rubén dormía profundamente, ni siquiera se dio cuenta que estuve despierta la mayor parte de la noche. En la oficina, a la hora que bajamos al servicio del comedor para recibir el desayuno, desde el primer momento en que entré al área, sentí náuseas. No me pude quedar en el lugar. Fue necesario que me fuera al baño para poder vomitar. Andrea se fue detrás de mí. Ella supuso que algo me había hecho daño, pero yo estaba segura de que no, porque no comí nada en la calle y procuraba tener mucho cuidado con mis alimentos. Aquel día ya no me sentí bien. Creí que podría tratarse de algo transitorio y que más tarde me sentiría mejor. Pero no sucedió de esa manera. Las náuseas y el vómito no cedieron, por lo que tuve que ir con el médico de la empresa. En cuanto el doctor me vio, me pidió que le diera mi última fecha de menstruación. Fue hasta ese momento que fui consciente de que no sabía cuándo había ocurrido. Él me hizo más preguntas, todas dirigidas a un posible embarazo. Lo veía como una situación poco probable, ya que había tenido los cuidados necesarios. El médico me sacó sangre para salir de dudas. Salí un poco confundida del consultorio del doctor, sobre todo porque no estaba entre mis planes tener un hijo, al menos en ese momento. Más tarde, el médico me mandó llamar. No había lugar a dudas, estaba embarazada. Andrea me vio desconcertada. Le platiqué lo que me sucedía. Ella de inmediato se puso contenta, diciéndome que sería la madrina de mi hijo, pero aún me sentía confundida. En cuanto vi a Rubén, le comenté sobre mi situación. A él también lo tomó por sorpresa. Aquella tarde, a los pocos minutos de haber llegado del trabajo, escuché que tocaron a la puerta. Era la casera que me llevaba en un frasco de cristal una combinación de semillas mixtas. Me dijo que ella personalmente lo hacía, buscaba de las mejores semillas. Para después hacer la mixtura, era un alimento rico en nutrientes, y por el estado en el que me encontraba era necesario que me alimentara muy bien. De inmediato le pregunté cómo lo sabía, si apenas ese día me había enterado que estaba embarazada. Ella sonrió, diciendo que no era necesario que se lo dijera, ya que ella lo había notado en mis ojos y en la forma en que caminaba. No puedo negar que me desconcertó su comentario, porque ni siquiera yo tenía la menor idea de lo que me sucedía. No entendía cómo esa mujer, con tan solo verme, pudo darse cuenta de mi situación. A partir de ese día, la señora parecía que me espiaba. En cuanto me veía llegar del trabajo, me llevaba un recipiente con comida, con fruta o vegetales. La verdad me resultaba molesto que se tomara tantas molestias. No era precisamente un familiar, ni tenía por qué cuidar de mi salud. Ella lo siguió haciendo hasta que un día la vi hurgando en mi basura. Encontró la comida que me regalaba. Fue cuando dejó de darme los obsequios. Después de tiempo, una tarde que caminaba por el lugar, me encontré con un perro desaliñado y hambriento. Todo el tiempo me estuvo siguiendo. Le di un pedazo de pan porque lo vi desesperado por comer. Ya no dejó de seguirme. Cuando me fui a la casa, se quedó afuera. Se acostó a esperar verme de nuevo. Para esas fechas, mi embarazo ya estaba muy avanzado. Cuando llegó Rubén, de inmediato se percató del animal afuera de la casa. Le conté lo ocurrido. Por cómo se veía, parecía no tener un hogar. Rubén, al igual que yo, era amante de los animales, pero creí que no era conveniente tener un perro. Cuando ya estaba próxima a dar a luz, el perro se quedó toda la noche y los días siguientes en la banqueta. Le dejaba un poco de comida antes de marcharme al trabajo. Cuando regresaba, ahí estaba esperándome.
Cuando la señora salía, el animal le gruñía y se apartaba. Aquella noche llovió como no había sucedido en muchos días. El viento estaba tan fuerte que no permitía ver casi hacia afuera. Además, la lluvia caía fuerte. Cuando me asomé a la ventana, pude ver al perro que se mojaba. Sentí compasión de él. Le dije a Rubén que metiera al perro. No podía estar en la intemperie con ese clima. Él salió. Cuando entró con el perro, los dos estaban empapados por el agua. Rubén se metió a bañar y de paso también bañó al perro, para que mientras estuviera en la casa no dejara sus gérmenes por todas partes. Le acomodé una cobija en el piso cerca de la puerta que daba al patio. Él se acostó muy dócil en ese lugar. Nos fuimos a dormir. La tormenta tardó en calmarse. De pronto, unos ladridos me despertaron abruptamente. Era el perro que ladraba sin parar. Bajé para ver qué sucedía. Cuando me vio, empezó a gruñir mientras miraba hacia el patio. Estaba muy alterado. Solo alcancé a notar que alguien brincaba la pared trasera del jardín y se iba con rapidez. Las noches previas fueron difíciles. Ya tenía la incapacidad por parte de la empresa. Dormía muy poco. Me levantaba en la madrugada a caminar y procurar que mi bebé se sintiera bien. Milo, mi perro, me acompañaba todo el tiempo. El estar despierta me hizo darme cuenta de todo lo que sucedía al lado de la casa con la casera. Ella, al igual que yo, no dormía. Y como ya lo había dicho, me daba cuenta que andaba caminando por toda la casa porque escuchaba su pierna arrastrarse. Había algo que me inquietaba mucho, escucharla caminar muy cerca de donde me encontraba. Parecía como si se diera cuenta de eso y quisiera escuchar lo que hacía. También Milo lo percibía, porque cuando la señora estaba del otro lado de la casa, él gruñía. Esa era la prueba más evidente de que no me equivocaba. Lo que no sabía era qué hacía despierta a esas horas. Parecía que cada noche se la pasaba en vela. Con cierta frecuencia, la casera salía al jardín trasero. Me daba cuenta porque Milo se iba para allá a gruñir. Ya no ladraba porque yo se lo prohibía, pero sí manifestaba que percibía algo que nos ponía en riesgo. En aquella ocasión me acerqué con cautela a la puerta. Como era de cristal, tenía una cortina de tela. La recorrí un poco para que la casera no se diera cuenta de mi presencia. Ella caminaba de manera rápida por todo el jardín. Tenía su cabellera canosa suelta, lo que no me permitía verle el rostro, hasta que en un momento se volteó directamente hacia donde me encontraba. Quizás lo hizo porque mi perro empezó a gruñir con más fuerza y se puso inquieto, lo que provocó que se movieran las cortinas. No le pude ver con mucha claridad el rostro, pero podría jurar que su nariz era alargada, con los ojos grandes y oscuros, así como una gran boca. No podía ser posible que aquella mujer tuviera la cara de una lechuza. Ella, al darse cuenta de que había alguien del otro lado de la puerta, avanzó hacia donde me encontraba. Me quité de inmediato de ahí, haciéndome hacia la pared. Milo fue el que no se pudo contener y comenzó a ladrar. No supe si me confundí, pero casi estaba segura de haber escuchado un aleteo. En ese momento, el perro dejó de hacer escándalo. Nunca pude saber si, por la impresión recibida, empecé a tener las contracciones que avisaban la llegada de mi bebé, o simplemente ya era el momento para dar a luz, pero cada contracción empezó a hacerse más frecuente. Como si Milo se diera cuenta de lo que sucedía, empezó a ladrar desesperado. En ese momento, la fuente se me rompió. Rubén bajó deprisa ante el alboroto que hizo nuestra mascota. De inmediato me llevó al hospital. Al poco tiempo nació mi bebé. Me sentía muy cansada, no podía dormirme, habían sido muchas emociones juntas. Pero hubo un momento en que el sueño me venció. Vi que una mujer llegó hasta el umbral de la puerta en la habitación en la que me encontraba. Traté de despertar a Rubén, pero él nunca reaccionó cuando le hablé. Pensé que si Milo hubiera estado conmigo, eso no hubiera sucedido. Aquella mujer se quedó por unos minutos parada. Parecía que buscaba algo, y al no encontrarlo se marchó. Nunca supe si lo que recuerdo fue producto de un sueño o fue realidad,
porque le pregunté a la enfermera si era posible que alguien entrara al hospital por la madrugada. Ella me respondió que las visitas solo eran permitidas durante el día. En la noche se quedaba a dormir un familiar con la paciente. Nadie más podía entrar. Además, el piso de maternidad estaba vigilado cuidadosamente por un policía, precisamente para proteger a los pequeños recién nacidos y evitar cualquier robo de infantes. Traté de estar tranquila, pero no lo podía conseguir. Por la mañana, el médico llegó a revisarme. Como mi parto había sido natural, me dio de alta pronto. Me podía ir a mi casa a partir de las 12 del día, ya que tanto mi bebé como yo nos encontrábamos en perfectas condiciones. Al mediodía salimos del hospital, Rubén, mi pequeño y yo. Nos fuimos en el auto hasta la casa. En el momento en que llegamos, me sorprendió ver en la casa de la casera a una mujer joven. Se parecía mucho a la señora. Pensé que se trataba de su hija o de algún otro familiar. Ella, en cuanto nos vio, se puso muy contenta. Me saludó como si ya me conociera anteriormente. Por educación, la saludé. No sabía de quién se trataba. Me despedí de ella rápidamente y me metí a la casa. Rubén fue quien me dijo que había sido muy grosera, porque esa mujer quería ver al bebé, y por la rapidez con la que me metí no le fue posible hacerlo. No quise entrar en detalles, ni discutir con Rubén lo que había visto. Solo me limité a encogerme de hombros y olvidarme del incidente. Las primeras noches con mi bebé en casa no fueron nada sencillas. Lloraba la mayor parte del tiempo, porque aún no tenía leche. Por más que intentaba amamantarlo, la leche no bajaba, por lo que lloraba de hambre. Rubén fue el primero en desesperarse. A esas horas de la madrugada salió en busca de leche de lata. Me bajé a la sala para esperar a que llegara Rubén. Me quedé dormida un momento con mi hijo en brazos. Estaba tan cansada, pero me desperté por los ladridos de Milo. En esta ocasión estaba más alterado, porque saltaba al mismo tiempo que ladraba en la puerta trasera. Al abrir la cortina, miré a una mujer con rostro de lechuza pegado muy cerca del cristal. Esta vez no me había equivocado, era verdad. Ella empezó a golpear el cristal, tan fuerte que creí que en cualquier momento lo iba a romper. Unos segundos después dejó de hacer ruido. Me asomé con mucho cuidado de nuevo, pero ya no estaba ese monstruo. Solo alcancé a distinguir un aleteo. Cuando Rubén abrió la puerta, me asusté tanto. Pensé que de nuevo se trataba de esa cosa horrible que había visto, como si el perro también quisiera avisarle a Rubén. Se fue corriendo. Cuando lo vio, ladraba desesperado. Parecía que el animal también quería transmitirle su miedo y preocupación. Rubén preguntó qué era lo que pasaba. Le expliqué lo que había visto. Él se fue a asomar al patio, por supuesto ya no encontró nada. Trató de calmarme, al mismo tiempo que me decía que el cansancio provocaba que viera cosas raras. Me hacía falta descansar. Me quitó al bebé de mis brazos y me llevó a la habitación para que me durmiera. Para ese momento ya ni siquiera tenía sueño. El susto me lo había espantado. Por más que pensaba, no lograba entender qué era lo que vi. Escuché los pasos de Rubén que subía con mi pequeño. Ya se había dormido, por lo que intentamos descansar un rato, porque Rubén tenía que trabajar al día siguiente. Estuve atenta a cualquier sonido que pudiera escuchar, incluso de la casa de al lado. Rubén y el bebé dormían tranquilamente, cuando oí que caían cosas del otro lado de la pared de tabla roca. Parecía como si alguien estuviera aventando objetos a propósito. De inmediato pensé en preguntarle a la casera si se encontraba bien, pero todo se quedó en silencio. Antes de acostarme, me asomé por la ventana. Me sentía inquieta, porque sabía que había algo afuera, y no sabía qué podía hacer. Vi que en el parque alguien corría a gran velocidad, después se elevaba y volaba. Era lo mismo que había visto en el patio. Me quedé por más tiempo parada en la ventana, pero ya no pude ver nada más. Al día siguiente, Rubén me habló de la oficina para decirme que se quedaría por más tiempo en la empresa. Había varios problemas que tenía que solucionar, por lo que no llegaría temprano a casa. Estuve un poco más tranquila durante el día. Quise hablar con la casera para preguntarle si ella también había visto a un ser extraño en el patio trasero,
Fui a su casa, estuve tocando por un rato, pero nadie atendió mi llamado. Ya iba de regreso, cuando la casera abrió la puerta. Sin salir de su casa, me dijo que podía pasar. Era la primera vez que entraba a su vivienda. En cuanto entré, noté un olor extraño. Además, la casera se dejaba ver muy poco. Solo alcancé a notar que le costaba más trabajo caminar. Mientras se iba a sentar al comedor, me ofreció una silla. Fue cuando la pude ver más de cerca. Se veía como si estuviera enferma, más pálida e incluso más vieja. Le pregunté si necesitaba que la llevara al médico o que le hablara a algún familiar. En ese momento recordé a la mujer joven que vi cuando llegué del hospital. Le pregunté por ella, pero la casera ignoró mi pregunta. Decidí no incomodarla más. Me fui hacia la salida, pero la casera quería que le mostrara a mi pequeño. Cuando lo hice, noté un extraño brillo en sus ojos. Me salí rápidamente de ahí, porque tuve un mal presentimiento. En cuanto llegué a la casa, le hablé por teléfono a mi amiga Andrea. Le platiqué todo lo que sucedía alrededor de la casera y que tenía miedo. Me quedé callada. No sabía qué nombre darle a la criatura que vi en el patio. Andrea notó mi desesperación. Me dijo que en cuanto saliera del trabajo iba a mi casa. El resto del día la pasé muy mal. Tenía miedo. No sabía a qué. Estuve la mayor parte del tiempo inquieta. Me asomaba al patio, al parque. Trataba de escuchar cualquier cosa que viniera de la casa de la vecina, pero todo parecía que era paranoia mía, porque Milo estaba tranquilo durmiendo. Por la tarde llegó Andrea. Tenía la necesidad de hablar con alguien, y ella era la persona indicada. Le conté todo lo que pasaba y lo de la mujer con cara de lechuza. Me pidió que me tranquilizara. Era normal que me sintiera así, sobre todo porque era mi primer embarazo, y el estar a solas con un bebé que lloraba todo el tiempo, el cansancio y los nervios hacían estragos en la cordura, pero que el fin de semana ella me iba a ayudar para que pudiera descansar. Insistí con mi amiga al comentar que notaba algo muy raro en la casera. Ella ya no me dejó terminar, tomó a mi bebé entre sus brazos y me mandó descansar. Contrario a lo que esperaba, me quedé profundamente dormida. Cuando desperté ya había oscurecido. Me levanté de inmediato y bajé a la sala. Ahí estaba Andrea con mi bebé y Milo echado en el piso, a un lado de ella. En cuanto mi amiga me vio, dejó a mi bebé dormido en el sillón y se marchó, ya que ella también tenía compromisos familiares. Me sentía distinta, descansada. Creí que quizás Rubén y Andrea tenían razón. Iban a ser las 9 de la noche y me sentía muy bien. Me puse a arreglar la casa un poco y después a ver la televisión. Tenía muchos días que no lo hacía. Era la primera vez que me sentía tranquila y cómoda en esa casa. Estuve viendo una película interesante. Ya me iba a ir a mi recámara cuando, de nuevo, Milo se puso inquieto, ladraba y gruñía al mismo tiempo. Escuché un silbido extraño. Me asomé en la puerta de cristal del patio. Ahí estaba ella, y digo ella, porque era la misma mujer con su cara de ave. En esta ocasión levantó sus grandes alas, abrió su boca de una forma perturbadora. Con su gran pico empezó a golpear la puerta de cristal. Milo ladraba cada vez más. Abracé a mi pequeño para salir a la calle. Ni siquiera pensé lo que hacía. Salí asustada con mi niño en brazos. Buscaba a alguien que me pudiera ayudar. Milo se fue detrás de mí. Iba como loca, gritando ayuda, pero nadie salió a ayudarme. De repente enfrente se posó aquel monstruo. Se acercó para quitarme a mi hijo. Tuve un forcejeo con ella, a tal grado que le piqué un ojo. Se detuvo un momento, pero enseguida se abalanzó sobre nosotros. Ella estaba a punto de llevarse a mi bebé cuando Milo la mordió. Un grito horrible se escuchó en todo el lugar. Con el perro encima de ella nos dejó en paz. Ya no pude hacer nada por mi perro, porque aquel ser empezó a lastimarlo. Aproveché el momento para correr. No entendí cómo pasó, pero Andrea venía corriendo a mi encuentro. Me subió en su auto y nos fuimos a su casa. En cuanto entramos a la casa de mi amiga, ella puso en la frente y en todas las partes del cuerpo de mi bebé agua bendita. Le hizo la señal de la cruz. A lo lejos escuchamos un silbido.
Era aquella mujer que estaba en búsqueda de mi bebé. Lo supe porque Andrea me lo dijo. Comentó con su madre lo que le había contado. Su mamá vivía con ella. Ella fue quien le dijo que se trataba de la Chorca. Era una bruja que le robaba la sangre a los bebés no bautizados. Esa era la forma en la que lograba vivir y conservarse joven. Si no lo hacía, iba perdiendo su belleza, su juventud, así como su vida. Ella tenía la capacidad de oler a un bebé a la distancia, incluso si se encontraba dentro del vientre. Todos mis pensamientos se arremolinaron en mi mente. Ella lo supo desde un principio. Cuando fui a rentar a la casa, por eso nos puso tantas facilidades. Y prefirió rentarnos la casa a nosotros. Esa noche ni los siguientes días regresé a la casa. Me fui a la casa de mis padres, en lo que encontrábamos un lugar donde vivir. Lo triste fue que perdí a Milo. Al ir por nuestras cosas al lugar, lo encontramos ya sin vida. Perdió la vida por ayudarme. Siempre me quedaré con eso en mente. Sin duda, lo extrañaré mucho. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.